Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos acontecimientos relacionados con la justicia en nuestro país, cambios que se están impulsando desde la sociedad civil y hasta dónde se pueden obtener respuestas favorables por parte del Estado. Nos acompaña el abogado Kenneth Madrid Chinchilla, que es el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Abogado, gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están registrando estos acontecimientos de país en momentos que hablamos de mucha actividad política y de cambios que se están proponiendo por parte de una sociedad organizada, pero sin contar con un decidido respaldo del pueblo en manifestaciones? Gusto saludarle. Gracias, Rosendo. Para mí es un enorme placer el poder estar acá en el banquillo, sobre todo discutiendo estos temas tan elementales a los que usted ha hecho referencia. Este año, sin lugar a dudas, que tiene muchos aspectos en el cual la sociedad hondureña ha estado prácticamente controvertida, digamos, porque vienen aspectos esenciales de un año electoral, un año también en el cual se plantean diversos temas en los cuales está dividida la sociedad hondureña, como el tema de las sedes, un año de pandemia donde los casos de corrupción no han estado a la orilla de este tema, sino al contrario, han estado centralizados en este asunto, y al final, desde la sociedad civil y desde toda la sociedad hondureña, tratamos de observar una crítica destructiva, pero el país lo que necesita es una crítica constructiva, que seamos veedores pero activos de los cambios que están ocurriendo en el país y de los aspectos que dividen también al país. Criticar pero hacer, construir también para poder generar un cambio. Generalmente a las organizaciones de sociedad civil se les critica que trabajan al lado del gobierno si quieren hacer cambios trascendentales, pero acá, Rosendo, y a todos los televidentes, no hay otra forma de hacerlo. Uno tiene que sumarse a generar cambios junto con la estructura institucional para poder ver un resultado general, porque al final, en estos tiempos de cambio y en estos años complicados, la única forma de ver un cambio es sumarse a trabajar en las instituciones, porque recordemos una cosa, las instituciones son permanentes y las personas que están ocupando esos cargos son temporales. Entonces, nosotros siempre le apostamos por una Honduras fuerte, pero trabajando en fortalecer esas instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Se han marcado las distancias, abogado Madrid, ya no están muchas organizaciones del lado del gobierno o prácticamente afirmando o diciendo sí a todo lo que se planteaba. Estamos bajo un nuevo escenario ahora, sobre todo marcado por la pandemia. Sí, sin lugar a dudas. Mire, algo que ha permitido en este momento y en estas actuales circunstancias que vivimos toda la humanidad es que ya no podemos solo estar observando y únicamente estar señalando. Estamos en momentos donde hay que sentarse a trabajar, hay que sentarse de la mano con estas instituciones, y el problema es que muchos actores de sociedad civil no gustan entrar a trabajar en el tema, a sentarse, a discutirlo, sino estar desde largo señalando. Y algo fundamental en esto es que en estos momentos actuales tenemos que sentarnos con los actores, decirle a la institucionalidad cuando están bien las cosas, pero también decírselas cuando están mal, cuando no lo están haciendo correcto. Y si no tienen la fórmula adecuada, sentarnos con ellos, que abran las puertas, es decir, ser una veeduría con un ambiente habilitante en el cual permitan que las diversas acciones que quiere realizar la sociedad hondureña o las iniciativas, porque acá recordemos algo, las personas que están en la administración pública y en los diversos poderes del Estado no tienen toda la verdad en sus manos. Pero ¿qué riesgos hay, abogado, sobre todo para ciertas organizaciones que su funcionamiento depende del traslado de recursos del Estado,
que en parte se ha dado en algunas de ellas, y ahí surge la gran interrogante. ¿Cómo van a criticar, cómo van a señalar si puede venir la represalia? Dicho de una manera clara, de corte, no hay recurso. Usted ha dicho algo fundamental, Rosendo, y es que cuando yo le menciono sentarse a trabajar, porque hay que plasmar ideas con ellos, hay que construir y hay que ayudar a salir adelante, porque la óptica que muchas veces tiene la administración pública desde interno no es la misma óptica que se ve desde las personas que acuden a todos los servicios que brinda. Y acá hay algo elemental en lo que usted mencionó. Por ejemplo, en la organización nuestra, en ASJ, nosotros no aceptamos fondos gubernamentales. Nosotros únicamente aceptamos fondos de la cooperación internacional para construir cambios, para hacer que efectivamente el sistema funcione. Y creo que ahí es donde está el asunto, Rosendo, el tocar fondos gubernamentales y el poder estar a la par trabajando, creo que es lo que marca la diferencia, en virtud de que usted cuando no recibe fondos del Estado puede participar activamente, puede criticar, construir y poder decir las verdades de lo que no se está haciendo bien, de lo que se está haciendo bien y construir adecuadamente. Esa ha sido, digamos, la delgada línea que las instituciones, muchas de sociedad civil, esa línea la han roto, y es prácticamente donde muchas veces se ha cuestionado su forma de trabajo, muchas veces se ha cuestionado que hay comparsa con la administración central, y al final se trata de un objetivo único: trabajar para que el sistema funcione para los grupos más vulnerables, que esas personas son las que realmente necesitan que el sistema sea efectivo, eficaz y que resuelva en los tiempos oportunos. ¿Qué tanto se han fortalecido las veedurías en estos tiempos de pandemia que ya usted señalaba, que lejos de apartar el flagelo de la corrupción, parece que se ha metido en temas puntuales que ya se han señalado: compras de hospitales, compras de equipos de bioseguridad y muchos otros problemas que se han ido planteando a lo largo de los últimos 18 meses? Sí, en efecto. Rosendo, algo elemental en esto es que las veedurías no solo se deben realizar para que queden ahí y no tener un resultado positivo. Al contrario, las veedurías, para darle unos ejemplos, hemos estado activamente en unas veedurías con ambientes habilitantes en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Emitimos 3 informes donde se señalaban los problemas de las pérdidas técnicas y no técnicas, el problema del contrato con Empresa Energía Honduras y el tema sobre todo que hay ahora con los contratos de las térmicas y de otra generación bajo otras vías, eólica, agua, solar. Y lo hemos señalado taxativamente, al igual que la veeduría que realizamos a InvestH en su momento. Mucha de esa veeduría fue parte de lo que utilizó el Ministerio Público para hacer todo su requerimiento fiscal y tenerlo ahí taxativamente. Lo que hemos dicho en las veedurías es prácticamente lo que al final hacemos la denuncia ciudadana a los órganos de investigación del Estado, para que al final esos datos que se obtienen duros de un trabajo fuerte, investigativo, no queden en el aire, sino que sirvan a los órganos de investigación del Estado para poder realizar su labor. Y al igual que ello, también ahora nosotros tenemos convenios de colaboración interinstitucional con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, y desarrollamos procesos de trabajo distintos donde en el Poder Judicial, para citarle algo muy puntual, nos sentamos con ellos y hemos desarrollado el modelo de gestión judicial por audiencias. ¿Qué significa, Rosendo? Que un proceso penal, cuando no estaba bajo este modelo, tardaba en promedio 6 años en poder ser elevado a juicio oral y público, es decir, solo en la etapa preparatoria e intermedia. Y ahora, con este modelo que hemos sentado a trabajar con el Poder Judicial y nos ha abierto esas puertas habilitantes para trabajarlo de forma conjunta, en 6 semanas, en mes y medio, tenemos un caso elevado ya para que pueda dilucidarse a su juicio oral y público. Entonces, eso nos permite a nosotros hablar con seguridad, hablar de forma efectiva y poder construir junto con las instituciones, porque al final, ¿quién se beneficia de esto, Rosendo? La persona, la víctima, que quiere al final tener un resultado rápido, efectivo de qué es lo que pasó con su patrimonio, con su familiar, etc. Por la naturaleza de las investigaciones que han llevado en la Dirección de Asesoría Jurídica, en la asociación, en la ASJ, ¿cuál ha sido el caso más complejo de profundizar en el mismo, que de pronto en la sustanciación del mismo han encontrado hasta trabas, incluso aquí hay hasta amenazas, porque son casos de alto impacto?
Claro, claro, sin lugar a dudas, Rosendo. Mire, en la pandemia nosotros trabajamos con la veeduría activa en inversión estratégica de Honduras. Procedimos a desarrollar todo el primer informe que se desarrolló sobre hospitales móviles, lo hicimos nosotros y eso fue lo que pudimos entregar. Tuvimos que al final salir de InvestH y ya no tener mucha más participación ahí porque ya no había un ambiente habilitante, ya había un ambiente en el cual no habían aspectos positivos, se negaba información, no habían aspectos elementales y lo hicimos en una carta pública a la sociedad donde decíamos que nos retirábamos porque no habían las condiciones esenciales. Fue una época, un periodo complicado el año pasado, pero al final pudimos emitir nuestro informe para que la sociedad hondureña lo supiera. ¿Cómo así, abogado? Condiciones esenciales no óptimas. Explíqueme eso. Trabas. Con Inversión Estratégica de Honduras había un convenio también para poder realizar esa veeduría, pero al final ya había un ambiente hostil. Digamos, esa es la palabra, donde ya no se permitía absolutamente nada. Entonces, la organización podía caer en un descrédito por no tener información y por no estar dando información que necesita la sociedad hondureña y sobre todo los órganos de investigación del Estado. ¿Quién les ponía límite o qué encontraban? Toda la institución puso límites para ya no dar más información. Entonces, cuando eso pasa, entonces es mejor salir porque mucho de la sociedad hondureña cuestionaba y decía, ¿por qué salieron? Deben de seguir. Pero cuando usted no está haciendo un papel positivo y activo, entonces no tiene forma de realizarlo. Al igual, Rosendo, las otras veedurías que hemos realizado, como la que le mencioné en Presa Energía Honduras, mucho se realizó porque había un ambiente habilitante en la estatal eléctrica y uno llega hasta donde se permite y se puede tener a la sociedad hondureña y darle valores, datos que permitan tener la realidad de lo que está sucediendo, pero al final ya cuando creemos que ya el cometido se ha dado y puede servir para que los órganos de investigación del Estado puedan realizar su labor, entonces nosotros ya entregamos los informes y nos dedicamos a otras veedurías, a realizar otra labor en otras instituciones y recordemos que la pandemia ha sido en eso, como le mencionaba al inicio de mi intervención, no ha estado ajena a esa situación. La pandemia desgraciadamente ha estado manchada por el tema de actos de corrupción, por las denuncias y ya ahora tenemos requerimientos fiscales fuertes que afirman que en efecto así fue como sucedió. El abogado Kenneth Madrid Chinchilla con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Kenneth Madrid Chinchilla, director de Seguridad y Justicia del ACJ. Bueno, vamos entrando ya a temas que ustedes han formado parte de esos procesos de investigación y se han presentado informes a nivel del Ministerio Público y otras organizaciones que luchan por el adesentamiento de la justicia en el país. El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ustedes han presentado recién una especie de auditoría. ¿Por qué advierten ustedes que en la NE, por más propuestas que se hagan, nunca se sale adelante? ¿Dónde está el gran obstáculo del estatal? El tema es fundamental para el pueblo hondureño, tal como usted lo menciona. Pero no ha habido voluntad política, no ha habido voluntad política para querer hacer de la estatal eléctrica un ente eminentemente productivo y que pueda representar al final un ahorro en el bolsillo de los hondureños, porque ahí es donde se debería traducir todos estos esfuerzos que se realizaron. Nosotros en eso fuimos enfáticos, Rosendo, y se hizo una veeduría en 3 puntos, como le mencionaba. Pérdidas técnicas y no técnicas, contrato de Empresa Energía Honduras y al final los contratos con los generadores. Las pérdidas técnicas y no técnicas es esencial, o sea, la cantidad de energía que no se factura en el país. Es fundamental que ese aspecto de las pérdidas técnicas y no técnicas tengan un trato diferente, que hay una voluntad política de querer realizarlo. En esa auditoría que se realizó a la NE, pudimos verificar cada circuito en el país, cuánta energía se perdía por situaciones en las cuales no se facturaban la energía que llegaba a muchos hogares. Es decir, hay doble conexión, una que pasa por el contador y otra que no pasa por el contador, otra energía donde se conectan directo los abonados y eso se traduce en que esos circuitos muestran la gran cantidad de energía que no llega
a significar un valor en la facturación, pero eso es con voluntad política. Y de esto, perdón, abogado, de esto que ustedes encontraron, los ejecutivos de la NE y de la empresa EH tienen conocimiento claro que existe, saben dónde está, quiénes son. Por supuesto. Mucha de la información que nosotros obtuvimos fue también de parte de la Estatal Eléctrica y de parte de toda la información que pudimos obtener. Y al final esto nosotros lo hicimos público, fue conocido por toda la sociedad hondureña, el informe de auditoría está en nuestra página web y al final también se hizo el conocimiento para que vean que no hay voluntad política, no se quiere realizar este tipo de acciones. Al igual expusimos claramente ese tema en la palestra pública al ver cuáles eran los incumplimientos de EH y también los incumplimientos del Estado y cuál era la mejor vía y la mejor solución para que encuentren una forma de entendimiento y que eso se traduzca en mejoría para el pueblo hondureño. Y los contratos de generación eléctrica también lo expusimos públicamente. Dijimos que contratos tenían cláusulas leoninas que no beneficiaban en nada ni a la sociedad hondureña ni a la estatal eléctrica, que debían de pactarse mejores precios y en los cuales incluso se había violentado la ley con las firmas de esos contratos. Entonces, al final, eso está esbozado y está puesto ahí, pero usted se pregunta por qué no hay voluntad política de querer hacer estos cambios, de querer arreglar esta situación, y no es fácil. Estamos claros de que es un tema complejo, es un sector complejo, pero por lo mismo, a grandes problemas, grandes soluciones. Y creemos que se ha venido este tema dilatando en el tiempo, y esto es un tema que se vio haber sido tomado como una política pública desde hace mucho tiempo, porque es donde más recursos se drenan del Estado. Recordemos que los bonos soberanos se colocaron ahí para pagar la deuda de la estatal eléctrica y hoy esa deuda ya está arribando a la misma deuda que existía antes de la pandemia. Entonces, estamos en un círculo vicioso que no cambia. Entonces, debe el Estado de Honduras, Congreso Nacional, tomar grandes decisiones en ese punto. Ya está la decisión planteada, que es el poder dividir a la empresa en tres empresas, pero ojalá lo hagan con seriedad y con responsabilidad, porque ya había una denuncia de varios legisladores que decía que lo que se quería prácticamente, y como usted esbozado y redactado, era poder después poner esta generación de energía como las principales represas hidroeléctricas que se tienen en el país al servicio de otros sectores. ¿Y ya revisó la dirección que usted preside esta modificación, esta transformación que aspiran en la NE? Porque hay quienes ya, como usted señala, le están cuestionando y que más bien lo poco de activos que tiene en generación estatal se la van a trasladar a privados, y eso genera un enorme riesgo que una empresa que está viendo el abismo ahora sí se vaya. En efecto, ya estamos analizando ese punto porque recién volvió el tema a la palestra pública de este decreto, y al final estamos haciendo las observaciones correspondientes en el cual lo principal y lo que debe primar acá es si se va a dividir la empresa, pero dividirla en 3 empresas productivas y donde el Estado no pierda su capacidad productiva, la capacidad que tiene sobre esas líneas de transmisión y sobre todo la distribución, que aún le restan 2 años y medio, casi 3 a Empresa Energía Honduras, y buscar las mejores soluciones, por supuesto, pero no se trata de dividir a la estatal eléctrica para ponerle en manos de privados. Es dividir la estatal eléctrica para que sea altamente rentable y productiva y también ir en consonancia con la ley, que los privados puedan competir y puedan vender su energía, pero bajo precios competitivos y que se traduzcan al final en beneficio al pueblo hondureño. ¿Cómo analizan como sociedad organizada la posición que tiene, en este caso, la oposición política, de no presentarse en reuniones virtuales, sino que las discusiones de estas propuestas, de estos cambios que se están impulsando, que ahí tiene que ver con el tema LNE, sumamos el tema de las sedes, que ya lo vamos a abordar, no estarán ellos presentes en la misma, sino es de manera presencial para discutir, para tener un abordaje mucho más profundo de las mismas? Creemos que es una iniciativa, Rosendo, que a prima facie está bien planteada, pero tiene que sumarse toda la oposición. No funciona si una parte de la oposición lo hace nada más
y la otra está presente y se puedan seguir aprobando muchas acciones. Es fundamental la presencialidad. Si ya se aplicaron las 2 dosis de la vacuna, si en el Congreso Nacional se hicieron las adecuaciones pertinentes para que ya los diputados puedan estar en sus curules con las debidas medidas de bioseguridad, es necesario la presencialidad. Nada sustituye la presencialidad, sobre todo en temas tan importantes de país y temas tan importantes que deben de estar ahora en la agenda en el segundo semestre de este año previo o durante la campaña electoral. No tenemos ley procesal electoral, es decir, no tenemos la ley que rige al Tribunal de Justicia Electoral, y al final, si esto no se aprueba, vamos a tener un proceso electoral donde los problemas que se van a venir postelectorales van a ser mayores, porque ellos están trabajando con leyes supletorias, con un Código Procesal Civil, con la Ley de Procedimiento Administrativo, que al final va a generar un problema, y al final eso no va a permitir que los procesos impugnativos después de las elecciones sean en paz y tranquilidad. Puede generar un problema, y no queremos elecciones con problemas de las crisis de 2017 o 2013. Honduras se merece algo más, y ojalá que los diputados comprendan que es necesaria la presencia en el hemiciclo para discutir los grandes temas de país, y sobre todo estos grandes temas que están señalados en el segundo semestre de este año, como el que le mencioné de la ley procesal electoral. Abogado Madrid, usted me planteaba del tema de la voluntad política que debe existir para discutir estos temas de trascendencia. ¿Estamos en el tiempo adecuado, sobre todo porque a finales de este mes, que ya estamos a la mitad de él, aquí la política pasa a un super primer plano? Solo de eso vamos a hablar. Y eso lo hemos estado diciendo todo el año, Rosendo. Hemos estado tratando de poner en la palestra pública los principales temas que el Congreso no debería olvidar previo a la campaña electoral, cuáles temas son torales para la sociedad hondureña, y muchos de los asuntos que debieron tratarse, y ahora que estamos ya a las puertas de la campaña electoral, prácticamente por eso los estamos advirtiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con muchas de las cosas que no fueron tratadas? El tema de política limpia se olvidó, el tema del financiamiento de las campañas, se hizo un arreglo muy escueto, y no se entró al fondo de regular taxativamente el financiamiento de las campañas políticas, que es un tema donde mucho dinero ilícito también se drena, y al final todos estos grandes temas de país que se olvidaron, esperamos que los diputados todavía puedan tener tiempo, pueden hacerlo, tienen todavía el espacio, pero hay grandes temas todavía, Rosendo, que deben de ponerse públicamente en la discusión, como el tema de que puedan estar definitivamente vacunados con 2 dosis los representantes de la Junta Receptora de Votos, otros temas de salud tan importantes como los veedores que van a tener los partidos políticos en esas juntas receptoras de votos, y que no es un tema que se trata en este momento, no es un tema de lo cual se habla. Queremos una fiesta democrática en noviembre, pero no que se convierta en el epicentro de un contagio en el que vayamos a tener crisis de salud pública después para todos los hondureños. ¿O es que acaso en el tema de instituciones de servicio público abordamos el del ENE, pero podemos ver otras que también están en quiebra? Citamos Hondutel, Sanaá, y hay muchas más. No lo tocan a profundidad, no van con detalles a ver qué está pasando, porque tengo que cuidar esos votos. Mire, durante mucho tiempo, Rosendo, nosotros nos hemos preguntado por qué nunca hubo un interés de entrarle a esos temas grandes de país, a la estatal telefónica, en el cual todavía el Estado tiene una banda muy fuerte, y por qué no asignársela a Hondutel, por qué no competir con los demás operadores privados para poner a Hondutel en otro nivel. Lo único que puede competir Hondutel es con telefonía celular móvil y con internet. ¿Por qué no posicionarlos adecuadamente en esta palestra? Ver otras experiencias exitosas de otros países donde se ha abierto el mercado de telefonía. ¿Por qué no entonces hacerlo competitivo al gobierno? ¿O es mejor tener a Hondutel en la opacidad hasta que mueran para favorecer a operadores privados? Entonces nos hacemos esa pregunta, y por qué esas grandes instituciones del Estado que en su momento fueron altamente productivas y rentables, hoy es preferible dejarlas que muera. Y ahí volvemos al tema central que usted tocó en este momento, la voluntad política. La voluntad política para salvar aún lo que
había generado rentabilidad al Estado y que pudiese servir de base a todo el pueblo hondureño. Entonces, esos grandes problemas de país son los que uno no comprende por qué no se discuten en el seno del Congreso Nacional. Está con nosotros compartiendo al banquillo el abogado Kenneth Madrid Chinchilla. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Kenneth Madrid Chinchilla. Hablando de la actividad política que tiene todo un enlace de los procesos de investigaciones, de auditorías que ustedes realizan, cuando entran en detalle de este proceso que culmina el 28 de noviembre, ¿le genera dudas aún? Por supuesto. Uno espera que el Consejo Nacional Electoral sea una institución ahora abierta, transparente y sobre todo trabajando de la mano con la sociedad hondureña, poniendo al conocimiento cada una de las acciones que se realizan. Algo esencial en este momento, ya se asignó el presupuesto, ya se les aprobó la ley especial para que puedan realizar las compras de manera expedita y oportuna, pero deberían de socializar, poner a las manos del pueblo hondureño los términos de referencia o las especificaciones con las cuales están realizando este proceso de adquisición del TREP, de transmisión de resultados electorales preliminares, para que todos lo podamos conocer, para que toda la sociedad pueda opinar, para poner en discusión pública este tema y poder sugerir algo como sociedad si estimamos que hay algo que no debe estar ahí, pero hacerlo en la opacidad y hacerlo en la oscuridad no es bueno. No genera buenos parámetros para la labor que ellos están realizando y al final esto debe ser público, debe estar en un portal cada acción que ellos están realizando para poder saberlo, al igual que los lectores de huellas digitales en las juntas receptoras de votos, cómo van a operar, de qué forma va a llegar al ciudadano, va a poder hacer esto y el día de hoy también ya deberían los partidos políticos trasladarle al Consejo Nacional Electoral los nombres de todas las personas que van a estar en las juntas receptoras de votos. ¿Por qué? Porque ahora ya no pueden entregar credenciales en blanco. O sea, ahora eso ya la ley dice que se terminó. ¿Y para qué? Para que hagan una correcta y adecuada capacitación de estas personas, para saber cómo deben de realizar la transmisión de esos resultados, el acta, cómo debe de realizarse cada una de las acciones que van a tener ahí. Porque ahora el papel fundamental de los partidos políticos también va a ser elemental. No se concibe que un partido político no haga uso de la figura del observador electoral que debe tener en cada junta receptora de voto. ¿Por qué? Porque debe ser transparente, debe estar al público todas las acciones que están realizando. Por lo tanto, no se podría concebir a estas alturas que al igual que 2017 venga a decir un partido político que no tiene todas las actas de las juntas receptoras de votos. Sería inconcebible. ¿Y cómo deben ser estos procesos encaminados para tener transparencia, para lograr equilibrios? Porque está claro cómo quedó la nueva ley electoral. En una mesa electoral receptora solo habrá 5. Y uno ya es claro, será de Libre, otro será del Partido Nacional y otro liberal, más otros 2 por un sistema de rotación que se pondrá en práctica. Ese no es el mejor modelo. O sea, en muchos, casi por no decir la mayoría de los países de América Latina, ya los consejos nacionales electorales no están partidizados, que es decir, que no lo integran miembros de partidos políticos, sino que son personas de alta honorabilidad, que no son militantes activos de partidos políticos y por lo tanto no representan. Eso no se logró en Honduras. Nosotros propusimos un modelo en un código electoral que aspirábamos que se aprobara, donde nosotros pedíamos que las juntas receptoras de votos fueran totalmente ciudadanas, es decir, integradas por personas no activas de partidos políticos, tanto al nivel máximo como al nivel de las juntas receptoras de votos. ¿Teme que pueden haber ventas? Eso hubiera garantizado, Rosendo, que no sucediera lo mismo que en 2017 o 2013. Mire, el problema es una cosa lo que está en la ley, otra cosa es lo que sucede en las elecciones. Todos sabemos que los partidos políticos entre ellos identifican a las personas que van a estar en las mesas, ya saben desde un día antes o desde un día, y esas personas pueden ser factibles de compra de voluntades. Y al final, por eso es que los partidos políticos el día de las elecciones no completan sus actas, no terminan de tener completas las actas. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas
logran después de estar en la mesa no obedecer al partido político que los colocó, sino que obedece a otros partidos. Entonces, eso, Rosendo, falta mucho para llegar a unas elecciones transparentes completamente. Y eso tiene que estar muy pendiente el papel que juegan los partidos políticos. Mire, y acá el líder de un partido político no puede confiarse porque tiene un liderazgo absoluto. Debe tener estructuras y debe tener, si no tiene representante, como va a pasar en este momento en el que las tres principales fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y solo ellos tienen representante en la Junta Receptora de Voto, los que no tienen deben de tener su observador electoral permanente el día de las elecciones. ¿Para qué? Para garantizar la denuncia ciudadana que se pueda producir cuando no se está realizando las cosas adecuadamente. La Fiscalía ya activó la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. También las organizaciones, muchas de sociedad civil, se dedican a ser veedoras y a ser totalmente observando el proceso electoral ese día. Y no se vale, también para las observaciones internacionales, Rosendo, solo estar observando en la zona metropolitana. Se deben observar los procesos electorales en las zonas rurales también, porque una realidad es las zonas metropolitanas y otra realidad son las zonas rurales del país. Y hablando de este tema, ¿hay esa voluntad de las organizaciones en ir allá a tierra adentro, sobre todo por la experiencia llevada del último proceso del famoso voto rural? Porque el problema no fue a nivel de las grandes ciudades, sino con esos resultados que llegaron 24, 48, 72 horas después, y ahí vino el gran problema que ya sabemos en qué terminó, con manifestaciones, con una paralización del país que dejó también, debemos decir, muchos hogares enlutados. En efecto, y no queremos un proceso electoral que se vaya a manchar con ese tipo de situaciones. Queremos paz y tranquilidad en los procesos preelectorales, el día de las elecciones, y postelectorales también. Y mucho de donde radica esa paz que se pueda tener en todo el proceso, tiene que estar sentada sobre la base de lo que usted está mencionando. Ya no se puede concebir que todos estos procesos preelectorales y el día de las elecciones deban de desarrollarse bajo la mesa o bajo circunstancias que no generen transparencia. Bajo ningún punto se podría permitir que estas situaciones sucedan. Recordemos que las elecciones en el 2017 y 2013 fueron marcadas por estas circunstancias, Rosendo, y al final los partidos políticos deben de quitarse ese interés partidario que tienen y pensar un poco en Honduras. Pensar un poco en Honduras merece otro destino, otra circunstancia diferente, y el día de las elecciones debe marcarse por esa transparencia, por esa característica fundamental, y las organizaciones de sociedad civil, como usted hacía la interrogante, que se dedican al tema de la observación electoral, deben de tener esa observación permanente a nivel nacional. Nosotros en el último informe de veeduría en el cual participamos en las elecciones internas pasadas, nosotros estuvimos presentes no solo en Tegucigalpa, lo hicimos en varias ciudades del país y también en el sector rural, y pusimos al descubierto los principales problemas que existían. Por ejemplo, que llegaba la maleta electoral sin todos los elementos necesarios para que pudiera abrirse la Junta Receptora de Votos. No se abrían en la hora estipulada. Habían muchos aspectos irregulares al momento de poder llegarse a escrutar los votos, pero eso solo se puede denunciar si los partidos políticos tienen esa presencia ahí, puedan hacerlo. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, lamentándonos, criticando, pero no teniendo esa participación activa de poder denunciar y que los órganos de investigación del Estado estén activos en ese momento para poder realizarlo. Así en todos días del proceso, tenemos el espacio necesario para montar una justa comicial transparente con una transmisión de datos que le dé la certeza al ciudadano que fue a depositar el sufragio, que no es burlado. Ya los tiempos son cortos. Ya perdimos una gran cantidad de tiempo en que los partidos políticos se pusieran de acuerdo. Porque al final no era un problema del CNE, era un problema de los partidos políticos. Las principales fuerzas políticas toman sus decisiones y las transmiten a sus representantes en el Consejo Nacional Electoral. Al fin se pudieron poner de acuerdo y al final hubieron reformas tarde. Todavía se puede hacer. No era lo óptimo ni era lo que se deseaba, pero se puede hacer. Ahora, el Consejo Nacional Electoral debe crear un ambiente habilitante, fuerte, para que todas las organizaciones de sociedad civil que deseen
participar activamente en el proceso electoral lo hagan. Le beneficia y creo que esto le daría mayor credibilidad, mayor transparencia al proceso electoral y lo reafirmaría en que el Consejo Nacional Electoral está haciendo un trabajo efectivo, transparente. Ahora bien, hay muchas de las acciones que pasan por las actividades humanas que pueda tener cada representante de la Junta Receptora de Votos y que puede incurrir en alguna anomalía, y para eso son los representantes, y por eso hago énfasis en esto, Rosendo. Si los partidos políticos no están claros en la seriedad que tiene la denuncia electoral, están equivocados entonces. Esa es una seriedad fuerte que debe existir y hay que trabajar de la mano con el Ministerio Público, hay que trabajar de la mano con otras organizaciones de sociedad civil que se dedican a la denuncia efectiva para que no vayan a quedar impunes acciones que vayan encaminadas por representantes de partidos políticos que estén al margen de la ley. Está con nosotros al banquillo el abogado Kenneth Madrid Chinchilla. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Kenneth Madrid Chinchilla, director de Seguridad Jurídica de la CJ. Bueno, en todas estas discusiones que están a nivel de los cambios dentro de la política vernácula de nuestro país, hay un planteamiento que ha llegado por parte de diferentes sectores que implica incluso a la clase política a través de alcaldes, la academia, la sociedad civil como tal, organizaciones sindicales, muchos pidiendo que se revise el tema de las zonas especiales de desarrollo. ¿En qué va a terminar? ¿Estamos a tiempo de corrección? ¿Hoy es difícil? Ese es un tema que divide a la sociedad hondureña. Es un tema en el cual desde hace 8 años se ha estado tratando de ponerlo en la palestra pública, y ahora, sobre todo en tiempos de pandemia, donde el esfuerzo debería estar enfocado en la salud de todos los hondureños, está enfocado en otro tema. El tema de las zonas de empleo y desarrollo económico es un tema en el cual a nosotros lo hemos tocado fuertemente. Hemos hecho un análisis jurídico tanto de las reformas constitucionales como de la ley orgánica de la sede. Y para concluir en este tema, hemos llegado a esbozar de que hay un total violación a la soberanía y a la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque la soberanía radica en la voluntad popular, y la voluntad popular la expresa cada uno de los ciudadanos hondureños, y al momento de que a ellos no se les toma en cuenta ni no se les toma la decisión para poder establecer zonas de empleo y desarrollo en el país, se les está violentando esa soberanía delegada que también tienen en los legisladores. Y en segundo punto, la forma de gobierno, se establece que en Honduras ya la Constitución se estableció en el 82 por parte del constituyente, que solo había una forma geográfica territorial de poder establecerse el territorio, de forma municipal y de forma departamental. No hay otra división que dejó el legislador ahí. Y eso es un tema de territorio. Y es la forma de administración también. Se administran por alcalde de los municipios. Pero ahora crean una zona nueva geográfica, que son las sedes, y se administra por un secretario ejecutivo. Eso rompe el esquema de administración del país, la forma de gobierno, y por lo tanto, para nosotros, consideramos que esos son artículos pétreos, que no podían reformarse ordinariamente por parte del legislador y que debieron haber sido consultados al soberano, es decir, al pueblo, para poder ser tocada la Carta Magna. Y al final hay otros principios fundamentales, Rosendo, que nosotros los dejamos ver. Principios elementales que tienen que ver con la justicia, el debido proceso, en la independencia del Poder Judicial, en el cual un comité de adopción de buenas prácticas, que es quien rige a las sedes, es quien le recomienda al Poder Judicial los jueces que debe nombrar ahí. Eso es totalmente inconstitucional, porque el Poder Judicial ya en su artículo 303 ya establece que el Poder Judicial es independiente. El 318 establece también su independencia administrativa, funcional, y recomendarle un órgano externo al Poder Judicial qué jueces debe nombrar es una intromisión clara a su forma de gobierno. Y al final también en Honduras hay muchos aspectos que no han sido reformados. En Honduras, desde los magistrados de la Suprema, son hondureños por nacimiento, hasta los jueces de primera instancia. Por lo tanto, tendrían que reformar la Constitución y las leyes ordinarias que ya establecen que para ser juez en Honduras hay que ser hondureño
por nacimiento. Me parece que aquí, Rosendo, y a los televidentes, la emotividad de las personas que estaban trabajando en este tema los llevó en un momento a tener esa ligereza de poner todas estas cosas en una ley ordinaria y en una constitución, hasta poder hablar de que aquí sería conveniente traer al derecho anglosajón y traer el juicio por jurados. Eso es tan delicado. Nosotros tenemos 200 años de historia del derecho romano germánico, es decir, que venimos de una historia continental europea, pero no por el derecho inglés, sino por un derecho en el cual se basa en que las leyes tienen que ser aprobadas por el Congreso para ser de observancia obligatoria. En el derecho inglés, para que los televidentes puedan comprender, no se basa en el derecho escrito, sino cada sentencia que se dicta crea un precedente y es de observancia obligatoria. Y además el juicio por jurados falla en base a la conciencia, no en base al derecho. Es decir, 12 personas, al saber y entender de ellos, deciden si alguien es culpable o inocente. Entonces, están violentando la tradición jurídica que ya la Constitución le establece y crearon una ensalada en el cual además establece que va a tener su propia policía, las sedes, sus propios órganos de persecución penal, van a crear un ministerio público aparte. En fin, mire, son una serie de arrebatos jurídicos que van en contra de lo que ya establece la Constitución a lo largo de toda su armonía. Mire, la Constitución es algo elemental y se dice por parte de los constitucionalistas, la Constitución no puede verse cada artículo aislado. Cada artículo es un conjunto armónico que hace un solo sistema, y eso lo violentaron las personas que estaban por la emotividad trayendo esto, y al final todo repercute en un daño a los habitantes de esas zonas. Establecieron el arbitraje como un asunto primigenio, en donde lo primero con que se va a discutir los asuntos es por arbitraje, y el arbitraje debe ser la segunda opción porque lo pactan las partes. Nosotros creemos fuertemente que el arbitraje es bueno para el área comercial, pero ahí se lo aplican a todas las personas comunes y corrientes, y eso no puede suceder. El arbitraje lo deben de pactar, y aquí invirtieron el principio, y por lo tanto, miren, nosotros en ese asunto que planteamos a la sociedad hondureña, está nuestro análisis jurídico hecho ahí. Esperamos que en algún momento los diputados, las autoridades del país reflexionen y se den cuenta que Honduras, en efecto, necesita empleo y desarrollo, pero bajo sistemas que no transgredan la Constitución y bajo sistemas que vengan a tener en consulta a todo el pueblo hondureño y cree esa armonía y ese equidistante. Las zonas libres son buenas con la maquila, fueron buenas y trajeron excelentes resultados. Las zonas libres turísticas también, excelente. Entonces, armonicemos unas zonas que vayan encaminados en ese mismo esquema, seguro con mayores áreas en las que ellos puedan tener beneficios para que puedan invertir, excelente, pero no violentemos la Constitución ni las demás leyes ordinarias. Tampoco es bueno esto que se plantea a nivel de la isla de Roatán, crear una especie de zona franca o declararse sede. Esto porque hay muchos municipios que ya dijeron un no a estas zonas especiales, pero en la mayor de las islas de la bahía se fue más allá. Eso también para nosotros no tiene ningún tipo de acomodo jurídico, ni bajo la actual ley de las sedes que está vigente, ni en la Constitución. Los municipios los decreta el Congreso Nacional, solo ellos tienen la potestad de crear nuevos municipios, y la Constitución ya tiene su forma de administración bajo una corporación municipal que es electa por el pueblo. Ellos no pueden convertirse porque ellos desean en una sede y hacerlo bajo una legislación ordinaria. Ya eso pasa a otro esquema, y creo que las corporaciones municipales lo hacen, Rosendo y sus televidentes, en una desesperación al ver que muchos de sus inversiones se van a ir para otras zonas y no van a poder tributar en la municipalidad. Pero yo respeto incluso a los abogados que han planteado eso en Roatán, pero eso es totalmente improcedente, no procede. Al final solo es el Congreso Nacional el que tiene la decisión de los municipios después de escuchar a sus habitantes, obviamente, pero debe de haber una reforma a la Constitución, debe de quitársele la capacidad de municipio a Roatán primero para poder entrar en un esquema que a todas luces es inconstitucional. Entonces, lo respetamos, pero es totalmente improcedente, y aún muchos de los juristas que están apoyando esto dicen que sí es posible que se transforme en una sede. Para nosotros no es posible. Para nosotros, como ya lo expusimos en nuestro análisis jurídico, totalmente fuera de contexto, improcedente, y al final no debería haber ninguna zona del país que se pueda amparar bajo este modelo, sino que debe trabajar el Congreso Nacional con el gobierno central para buscar una reforma adecuada
a esta ley y poder establecerla en zonas libres con mejores beneficios para que todo el pueblo hondureño tenga tranquilidad, paz y que este tema deje ya de estar en la palestra pública, no amenace la Constitución y no sea un tema que desvíe la atención de un tema primordial en el cual la humanidad total debe estar en vila en este momento, que es la salud de los hondureños, su vacunación y su protección para que podamos en los próximos años salir de esta pandemia y sí dedicarnos a otros temas de país, a otros temas de políticas públicas que realmente interesan y que vayamos enfocados en los planes de nación y en los planes que van enfocados a desarrollar Honduras. Aun y cuando el Poder Ejecutivo dice que esta iniciativa estaba desde el 2013, ¿y por qué hasta ahora la reacción? ¿Qué referencia tienen como sociedad civil ante este planteamiento? No, siempre hemos reaccionado, Rosendo, siempre hemos reaccionado, lo dijimos en su momento, se planteó. Lo que pasa que el tema ahora de la incidencia en las actuales circunstancias, Rosendo, son diferentes. No era el mismo escenario el año 2013 que el año 2021 en las actuales circunstancias que estamos. Tenemos un mundo o una Honduras más conectada, más globalizada, donde ya los temas de incidencia se tratan a nivel nacional. Tenemos en alguna medida una sociedad civil mucho más activa, mucho más preocupada por los problemas del país. Entonces, por eso es que el tema, a raíz de la reforma que el mismo Poder Ejecutivo promovió, volvió a la palestra pública este tema y bueno, producto de eso es que hay algunas iniciativas ciudadanas ahora para que esto pueda someterse al Congreso Nacional y poder ser derogado. Y al final, ojalá que nuestros tomadores de decisiones vean que este tema es un tema que divide a Honduras y que no vale la pena llevar adelante un tema que trae intranquilidad y trae también zozobra a todos los hondureños. Muchas gracias, abogado Chinchilla, Madrid Chinchilla. A la orden, Rosendo, y un placer siempre estar aquí con usted en el banquillo, lo cual me siento muy honrado por haberme tenido acá. Esta noche con nosotros al banquillo el abogado Kenneth Madrid Chinchilla. Por su sintonía, muchas gracias.